Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados con nosotros nuevamente. Pedimos disculpas por empezar unos minutos tarde. Tuvimos unos problemas técnicos que suelen pasar en estos eventos virtuales de vez en cuando. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar nuestra empresa afiliada a JA del Río. JA del Río es una firma bilingüe con más de 30 años de experiencia, experta en servicios de auditoría, consultoría, contabilidad, finanzas, impuestos y laborales. Tienen oficinas en México, Colombia y clientes en 5 continentes. Hoy nos acompaña Fabio Osorio, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Tiene maestría en tributación internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, España, además de un diplomado en normas internacionales de la Universidad de Asturias. Adicional, ha participado en diferentes seminarios de actualización tributaria a nivel nacional e internacional. Tiene amplia experiencia prestando servicios de asesoría, consultoría y diagnósticos tributarios en procesos de due diligence y en trabajos de planeación y cumplimiento tributario a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a Fabio por estar el día de hoy con nosotros. Y está Yolanda Suescún, quien es contadora pública, especialista en finanzas, cuenta con un máster en dirección financiera, con más de 13 años de experiencia profesional enfocada principalmente en el desarrollo de auditorías internas, externas y compromisos de revisoría fiscal, procedimientos previamente convenidos, evaluación de procesos y control interno bajo metodología COSO en compañías nacionales y multinacionales de diferentes sectores, tales como manufactura, servicios, comercial, educación, entidades sin ánimo de lucro, entre otros. Bienvenidos a ellos dos que nos están acompañando en este webinar, ¿qué es un revisor fiscal y por qué es importante para mi empresa? En la cajita del panel de ustedes está la cajita de chat, donde nos pueden poner sus preguntas y va a través de que vaya pasando el webinar, vamos revisando preguntas o si no, al final las vamos respondiendo. De nuevo, bienvenidos, Fabio. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Que sea un exitoso webinar. Gracias, Joana, por la introducción y a todos muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes algo que en este momento, en este mes, es de bastante relevancia y se ha escuchado mucho en el sector y es por qué o qué es un revisor fiscal y por qué es tan importante tenerlo. Para empezar, pues tratemos un poco a, digamos, diluyendo y entendiendo qué es un revisor fiscal. Si pasamos, por favor, al siguiente slide, Dulce, arrancamos, por favor. Dulce, ¿me ayudas, please? Gracias. Entonces, ¿qué es un revisor fiscal? Para iniciar, entonces, en el siguiente slide vemos diferentes definiciones. Una de ellas, la que dispone el artículo 203 del Código de Comercio, donde realmente dispone la obligación de tener este revisor fiscal. El siguiente es el pronunciamiento dispuesto por el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, donde básicamente dispone o define que el revisor fiscal es un órgano de fiscalización en interés de la comunidad bajo la dirección del máximo órgano de la entidad, con el fin de realizar el dictamen de los estados financieros, así como la evaluación de los componentes, los diferentes componentes del control interno en forma oportuna e independiente, en los términos que señala la ley y los estatutos, con el fin de, por supuesto, dar a conocer o tener una fiabilidad o expresar una fiabilidad sobre los estados financieros que presentan las sociedades. En el siguiente slide vemos, ya para adentrarnos un poquito más en detalle, qué debe hacer el revisor fiscal. Y aquí lo hemos subdividido en algunos temas fundamentales, y entre ellos es asegurar, descubrir, colaborar, cuidar e inspeccionar. Asegurar que las operaciones se cumplan y se registren en debida forma con base
en la técnica contable aplicada en Colombia. Ya saben que en Colombia existen las IFRS para plenas, para entidades que son las más grandes, o para pymes, medianas y pequeñas empresas. Básicamente esos dos grupos, hay un tercero que es el remanente de las demás, pero básicamente uno de los puntos es asegurar el cumplimiento de las normas contables, pero también de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea General y del máximo órgano de las entidades. También, si bien la auditoría y los procesos que realiza el revisor fiscal no están enfocados a descubrir eh, irregularidades o algún tipo de proceso o malversación de recursos, lo que es cierto es que las pruebas que realiza el revisor fiscal están enfocados también a detectar. Cambiaría tal vez ese verbo, en lugar de descubrir, detectar algunas irregularidades que puedan existir e informarle las mismas a la junta directiva o al máximo órgano de las compañías. Colaborar. Uno de los temas importantes es colaborar con los entes gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia en las diferentes entidades, entregando reportes que puedan ser requeridos por estas entidades, previsionalmente a través del dictamen, dando a conocer si las cifras de las compañías se presentan de manera razonable o no. Cuidar, cuidar que se lleve regularmente la contabilidad, por supuesto, que es uno de los temas fundamentales para poder emitir la opinión, y velar por el adecuado manejo de los libros de asamblea y de que las decisiones tomadas en estas asambleas o juntas de socios sean adecuadamente llevadas a cabo por la administración de las sociedades. La conservación, por supuesto, de la correspondencia y los comprobantes de las cuentas es una parte fundamental que lleva a cabo el revisor fiscal para asegurar que en efecto así se haga. E inspeccionar cuidadosamente eh, si los bienes de la sociedad están adecuadamente resguardados y en pro de las actividades que lleva a cabo la compañía. Entonces, estos son los temas fundamentales que tiene en cuenta un revisor fiscal dentro de sus labores de día a día. Si pasamos al siguiente slide, podemos en esta oportunidad empezar ya a hablar de otros temas como la convocatoria, la coordinación, la autorización, el cumplimiento y el reporte. Otros de los tantos temas que debe cubrir y debe velar un revisor fiscal. Primero, convocar a asamblea de accionistas o junta de socios si requiere o evidencia algún tema de importancia relativa que deba ser comunicada a este máximo órgano. Coordinar, por supuesto, e impartir instrucciones prácticas para las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer el control de permanencia sobre los valores sociales. Es importante realizar las solicitudes de información, validar que esos documentos soportes son prueba y soportan fielmente las transacciones de las compañías, autorizar a través de firma, por supuesto, también los balances que dictamina y que certifica a través de su firma, validar el cumplimiento de los estatutos, mencionábamos anteriormente que por supuesto se vela por ellos, pero también debe cumplir con lo dispuesto en ello, y por supuesto las funciones establecidas en estos estatutos para que el revisor fiscal lleve a cabo sus procedimientos. Y reportar a unidades de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas, actos de corrupción, delitos contra la administración pública y demás irregularidades que puedan encontrarse en el proceso de una revisoría fiscal. Entonces, hasta aquí llegamos a, digamos, los principales aspectos de qué es un revisor fiscal y qué debe hacer en sus procesos de revisoría fiscal. En el siguiente slide ya vamos a entrar un poco a tratar algunos de los temas que corresponden a diferencias entre una auditoría externa y procesos que hace un revisor fiscal. Y es algo importante porque el revisor fiscal nace y vive en Colombia, pero no es una obligación
o este término revisor fiscal no es algo que exista en toda la región, es algo que existe en Colombia y que tiene unas particularidades dispuestas en la ley. Como lo mencionábamos al principio, el artículo del Código de Comercio es quien regula la obligación de tener revisor fiscal, así como otras normas relacionadas. Pero en Colombia le llamamos revisor fiscal porque así lo dispuso la ley. Sin embargo, sí tiene algunas similitudes con las auditorías, pero como lo mencionábamos anteriormente, una de las principales diferencias es el revisor fiscal está envuelto en todas las áreas de la organización. No solo dictamina las cifras, pero en forma conjunta todas las áreas de los estados financieros, evalúa el control interno y por supuesto da a conocer su opinión respecto a el adecuado manejo y cumplimiento de los estatutos de la organización. Entonces en este slide pues vemos las principales diferencias. El auditor externo es algo de carácter voluntario, mientras que el revisor fiscal tiene una obligación que nace desde la ley. Por supuesto, no todas las organizaciones, no todas las compañías, y ya lo vamos a ver más adelante, tienen obligación de tener revisor fiscal, pero sí la gran parte de ellas. Esto con el fin, como lo mencionábamos, de cumplir con los estatutos y, por supuesto, dar a conocer y tener fiabilidad sobre las cifras. Una auditoría externa se limita a los términos contractuales. Al ser de carácter voluntario, las partes pueden decidir cuál es el carácter de la auditoría externa, en qué área se quiere enfocar. Mientras que el revisor fiscal, como lo mencionaba anteriormente, debe enfocarse en todas las áreas de forma integral, en los diferentes rubros de los estados financieros y componentes de los mismos, en las áreas de control interno, en el aseguramiento de las leyes, de las actas y de los estatutos de la organización. Entonces, ahí es donde radica una de las principales diferencias entre una auditoría externa y un revisor fiscal. Una auditoría externa puede ser exclusivamente para determinar si los activos o los inventarios están adecuadamente evaluados y protegidos por la administración de la compañía. Eso es una auditoría externa. La revisoría fiscal, por su parte, tiene que asegurar y salvaguardar que todas las operaciones que realiza íntegramente en los estados financieros cumplen con las técnicas contables aplicables en Colombia y con las leyes dispuestas por el máximo órgano a través de las actas. Por su parte, la auditoría externa opera por interés de los administradores de la entidad. Como mencionamos, es un tema voluntario, es solo si los administradores desean contar con este tipo de servicios o con este tipo de revisiones. Por su parte, la revisoría fiscal no, es una obligación de ley, como lo mencionamos. A su turno, pues la auditoría externa es subordinada por la administración de la organización. Es la administración quien dirige, si lo podemos llamar de esa forma, o dispone cuáles son las áreas y cuáles son los trabajos que desea llevar a cabo. El revisor fiscal, por su parte, no entrega resultados a la administración, sino al máximo órgano de las compañías, la junta directiva o la junta de socios o la asamblea de accionistas. Es a ellos a los que le debe entregar sus resultados y son ellos los que van a estar pendientes del cumplimiento de sus funciones, más no una gerencia o la administración de la compañía. En relación con la auditoría externa, emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. El revisor fiscal también emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, pero adicional a esa razonabilidad o no, dispone o detalla cuáles son, si está cumpliendo con el control interno de la organización, si tiene adecuadamente políticas que establezcan el aseguramiento y adecuado manejo de los activos, de los inventarios, si tiene un adecuado manejo de las deudas, etcétera, etcétera. En relación a la auditoría externa, adicionalmente, la cobertura del trabajo se encuentra delimitado en un tiempo fijo, mientras que el revisor fiscal, su periodo de revisión es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año. Es decir, revisa las operaciones y transacciones de todo el año, no solo un periodo fijo. En la auditoría externa queremos revisar si los inventarios con corte a agosto están adecuadamente valorados, si se tiene un adecuado control,
si están adecuadamente registrados a una fecha deseada por la administración, mientras que la revisoría fiscal debe evaluar todo el año fiscal. El informe que otorga es de fe pública, por supuesto, dando la confiabilidad de los estados financieros y la credibilidad de la gerencia respecto a los informes que prepara el auditor externo. El revisor fiscal, por su parte, también da fe pública, puesto que otorga a través de su dictamen la realidad de las operaciones y la fiabilidad de los estados financieros de la organización. Se expone a una responsabilidad civil en caso de algún inadecuado manejo o algún inadecuado dictamen u opinión respecto al auditor externo. El revisor fiscal, por supuesto, debe dictaminar la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. Y tiene una responsabilidad mucho más amplia. Se encuentra incluso sujeto a consecuencias de tipo no solo civil, como es el caso del auditor externo, pero también temas de tipo penal o legal, en el caso de que lleve o dictamine o entre una opinión adversa o inadecuada respecto a la realidad de las operaciones de las compañías. Entonces, esos son temas fundamentales. Aquí las principales diferencias que son relevantes acá, sobre todo compañías del exterior que están en Colombia, en su inicio de operaciones tienden a pensar que el revisor fiscal es solo aquel que firma declaraciones de impuestos. No, está dentro de sus funciones, por supuesto, pero como ya lo explicamos, el revisor fiscal está enfocado a evaluar íntegramente los diferentes componentes de los estados financieros, control interno y asegurar que las decisiones tomadas por el máximo órgano están adecuadamente implementadas por la gerencia. Si seguimos, nos vamos a ir adentrando un poco más a algunos temas importantes respecto a cuáles son los obligados a tener revisor fiscal. Obligados a tener revisor fiscal, hay varios, les mencionaba. Entre ellos, pues están principalmente las sociedades con activos superiores a aproximadamente 4.500 millones de pesos en el año inmediatamente anterior. Estas cifras son del 2021. En otras palabras, la ley dispone 5.000 salarios mínimos legales vigentes al 31 de diciembre del 2021, que eran los 4.542 millones de pesos colombianos, o con ingresos brutos a 31 de diciembre del 2021, iguales o superiores a 2.725 millones de pesos colombianos, equivalente a 3.000 salarios mínimos legales vigentes en Colombia para el año anterior. Estos dos rubros son algunos de los principales, ya nos entramos un poquito en detalle de las demás obligaciones, pero básicamente la mayoría de las compañías están o deben observar estos dos rubros, porque normalmente son sociedades anónimas simplificadas, las denominadas SAS en Colombia, que pueden tener un solo accionista incluso, que incluso a través de sus estatutos no decidieron o incluyeron la obligación de tener revisor fiscal, pero por ley sí existe la obligación si llegan a cumplir o superar estos montos. Entonces, si alguna de las sociedades al 31 de diciembre del año anterior y ahorita está aprobando sus estados financieros en marzo a través de la Junta o la Asamblea de Accionistas, se da cuenta que en efecto ya superó estos montos, pues tienen la obligación de que a través de esta Asamblea también designe un revisor fiscal para el año gradual y periodo fiscal 2022, perdón, año 2022. Por eso es uno de los puntos más importantes. Otras sociedades que tienen obligación de tener, o entidades que tienen obligación de tener revisor fiscal hoy en día, se encuentran sociedades de economía mixta, sociedades por acciones, las SA, las sucursales de sociedad extranjera. Estas entidades desde el momento uno, de su nacimiento, tienen obligación de nombrar revisor fiscal. Y depende, sus estatutos deben cambiarlo periódicamente. Hay algunas compañías que deciden que cada 2 años, otras cada 3, otras cada 5, deben tener un cambio de la firma o de la persona designada como revisor fiscal. Por lo tanto, este tipo de compañías es importante que lo consideren. También las
las propiedades horizontales, muchas de ellas en sus estatutos disponen a través de la ley 675 también que deben tener un revisor fiscal. Las cajas de compensación familiar, las diferentes entidades o sociedades sin ánimo de lucro, muchas de ellas con obligación de tener revisor fiscal, hay algunas excepciones particulares, pero la gran mayoría tienen obligación de contar con un revisor fiscal y este revisor fiscal, dentro de las obligaciones que tal vez no hemos sido muy detallados en la anterior, tiene obligación de firmar y suscribir las declaraciones de impuestos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo debo nombrar al revisor fiscal y cuál es el alcance de su trabajo? Temas particulares para ya entrarnos muy particularmente a cuándo se debe tener esta obligación y cuándo debo nombrarla. Ya hacía colación básicamente de estas obligaciones, pero si queremos pasar en el siguiente slide, adentrémonos un poco más en detalle. Mencionábamos que es el Código de Comercio el que dispone la obligación de tener revisor fiscal. Y dice que la elección de revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la Asamblea o de la Junta de Socios, máximo órgano de la entidad. Son ellos los que deben designar el revisor fiscal, como les mencionaba anteriormente. En las encomanditas por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de los votos de los comanditarios y en las sucursales de sociedad extranjera los designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos de la sucursal. El periodo del revisor fiscal será anual, como lo mencionábamos, 1 de enero, 31 de diciembre, y su elección se verificará en la primera reunión anual de Asamblea General Ordinaria correspondiente. Razón por la cual estamos en el periodo, como ustedes saben, las asambleas deben llevarse a cabo usualmente antes del 31 de marzo de todos los años a fin de aprobar los estados financieros. Razón por la cual en ese momento de aprobación de estados financieros vamos a conocer si ya se cumplieron con algunos de los montos o ambos, patrimonio o ingresos, descritos en los anteriores slides respecto a la obligación de terror fiscal. Si superaron más de 2.700 millones de pesos aproximadamente de ingresos, tienen que nombrar un revisor fiscal para cumplir con la ley no solo comercial, societaria, pero también tributaria, puesto que el revisor fiscal tiene obligación de firmar las declaraciones, so pena de que las declaraciones que no sean firmadas por el revisor fiscal se entiendan por no presentadas y por lo tanto generen futuras sanciones e intereses de mora. Siguiente, por favor. El alcance del revisor fiscal. Ya lo mencionábamos básicamente, pero de acuerdo con las responsabilidades asignadas por la ley, el revisor fiscal, su alcance se enmarca principalmente en tres aspectos. El primero, dictaminar los estados financieros. ¿Con base en qué? En las normas del Código de Comercio, artículo 207, 208, con sujeción a las normas de auditoría aplicables dependiendo del tipo de entidad. Hay algunas entidades en las que normalmente le aplican las NIAs, normas internacionales de auditoría, pero depende el tamaño de las pymes, puede que la opinión salga con base en las NAGAs, las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, las cuales tienen pequeñas diferencias con las normas internacionales, puesto que son opiniones mucho más condensadas o cortas respecto a las que dispone las mías. Segundo componente, evaluación del control interno. Uno de los componentes más importantes y que muchas organizaciones cuando están en proceso de maduración aún no tienen los suficientes controles internos, ya sea por que no tienen la cantidad de personal para poder establecer los protocolos internos o porque simplemente tienen desconocimiento de ello y la gerencia dispone que con el gerente o el designado para administrar la compañía es suficiente para asegurar el control interno, lo cual no es cierto. Debe haber una adecuada segregación de las funciones de las diferentes áreas, sobre todo cuando se trata de pagos, de tesorería, de aprobaciones, de gastos, de reconocimiento de ingresos. Debe siempre existir una segregación en las diferentes áreas de funciones y eso es uno de los puntos fundamentales del control interno. Puntos fundamentales del control interno también son asegurar que las transacciones se reconozcan con base en la técnica contable aplicable en Colombia, que son las NIF,
que se sigan con los protocolos para asegurar este reconocimiento. Y tercero, pero no menos importante, está la evaluación del cumplimiento y disposiciones estatutarias y de asamblea o de junta de socios y de las normas aplicables por la entidad. Lo mencionábamos anteriormente cuando mirábamos estos 11 obligaciones principales. Aquí lo estamos resumiendo en las tres principales alcance que debería tener el revisor fiscal. Pero básicamente el revisor fiscal, una de sus obligaciones es revisar las actas de asamblea y que las decisiones tomadas en ella se estén llevando a cabo por la administración de la compañía. Acabar el cumplimiento o validar si existe alguna desviación o un adecuado tratamiento de esas decisiones. Y por supuesto informar al máximo orden. ¿A través de qué? A través de cartas de control interno de forma periódica o a través de la carta final de control interno, teniendo diferentes reuniones con la asamblea, pero también con la administración de la compañía para que entiendan cuáles son las posibles oportunidades de mejora dentro del control interno y por supuesto con el fin de asegurar que los estatutos estén en cabalidad de hecho. Siguiente, por favor. Fabio, antes de que continúes, me gustaría que respondiéramos dos preguntas importantes de dos de nuestros asistentes. Claro, dime. Nos pregunta Armando Acosta, mi empresa en Colombia es una sucursal de la casa matriz en Estados Unidos. Creo que escuché que hay que cambiar el revisor fiscal cada cierto tiempo. ¿Eso es porque es conveniente o la ley en Colombia lo exige? Gracias por la pregunta, Joana. Yo creo que aquí vale la pena aclarar que es un tema más de conveniencia y decisión y con base en lo que haya definido el máximo órgano de la sucursal. Eh, es un tema más de conveniencia, ¿no? Hay momentos en que los revisores fiscales podemos durar 10 años y el ojo de un revisor fiscal, por supuesto, por más actualización que tengamos, es importante que exista un una rotación de ellos, si lo queremos decir de esta forma, a fin de que puedan tener una visión diferente y, por supuesto, mejores prácticas, que realmente es lo que puede generar un valor agregado para las organizaciones. Entonces, realmente no existe una obligación, salvo que se haya compuesto o se haya descrito así en alguna asamblea o en un acta del máximo órgano de la sucursal o la oficina principal decidiendo que debería cambiarse cada 3, 4, 5 años. En caso de que no exista, pues básicamente es una decisión propia y es una mejor práctica que realmente se sugiere para las organizaciones. Muchas gracias, Fabio. Y Sí, Magnolia Cortés nos pregunta, ¿cuál es el papel del revisor fiscal ante Sagrilast? Y adicional dice, el revisor fiscal es responsable de validar si las empresas implementan las circulares de la Superintendencia de Sociedades. gracias, Joana y Magnolia, gracias por la pregunta. Es un tema que hoy en día también está muy de moda, si lo queremos decir, y es el tema de Sagrilab. Muchas compañías con grandes capitales hoy en día tienen la obligación de cumplir con esta nueva regulación de Sagrilab. Sin embargo, son, si bien similares, con bastantes diferencias y particularidades que las separa. El revisor fiscal tiene que asegurar los componentes de los estados financieros, el control interno, también de las decisiones de acta. Por supuesto, deberá alertar sobre algunos temas particulares como las resoluciones y las normas que pueda expedir la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, no tiene obligación directa en ello, es decir, no tiene que firmar algún informe relacionado con Sagrilab, salvo algunas particularidades. Es un tema más de administración de la compañía y de la creencia que debe hacer estos reportes de Sagrilab. Razón por la cual el revisor fiscal, si bien se verá involucrado en algunas opiniones alrededor, es importante que sepan que no es quien deba fungir como oficial de cumplimiento, que es una de las obligaciones que deben cumplir, que deben tener las compañías respecto al SAGRILAB, y es nombrar un oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento tiene que ser independiente del revisor fiscal, no pueden ser los mismos por varias razones, y es que las funciones son disímiles, pues que el revisor fiscal está enfocado a algo que la ley dispuso, mientras que el oficial de cumplimiento también.
respecto a el cumplimiento particularmente de lavado de activos y relacionados con la cuestión de terrorismo. Entonces son temas disímiles que si bien el revisor fiscal puede que dé algunas recomendaciones al respecto, no significa que esté involucrado al 100% en el tema. Perfecto, Fabio, muchas gracias. Ya Contigo. puedes continuar. Gracias. Bueno, con base en ello, entonces, toquemos un poquito cuáles son las diferentes fases que puede tener una revisoría fiscal o una auditoría externa, que son, en este caso, similares. Principalmente aquí van a haber cuatro temas particulares. En este caso, pues están los temas de planificación, evaluación, ejecución y conclusión. Con esto quiero darle paso a Yolanda para que nos explique un poco más en detalle estos procesos. Buenos días, Fabio. Buenos días para todos los asistentes. Como lo mencionabas en algunos slides anteriores, si bien existen diferencias entre la revisoría fiscal y la auditoría externa, una de las similitudes es que realizamos efectivamente una auditoría bajo las cifras financieras, que es uno de los alcances del revisor fiscal en Colombia. Entonces, en este aspecto, digamos que el proceso es muy similar. Tenemos fases similares en el desarrollo o en la metodología de la ejecución de nuestros procedimientos. Por eso lo mencionamos aquí como revisoría fiscal y auditoría financiera externa. Entonces, el principal objetivo en esta auditoría financiera, como lo mencionabas, es pues auditar sobre la razonabilidad de los estados financieros bajo un enfoque de riesgos, ¿no? Digamos que anteriormente teníamos un enfoque de aseguramiento al 100% de las transacciones, de las cuentas, pero tenemos que ser conscientes que los recursos, lastimosamente, para los auditores externos y revisores fiscales son limitados. Y dada esa limitación, debemos optimizar nuestros tiempos y recursos enfocándonos en las áreas que sean relevantes, es decir, donde exista mayor probabilidad de que pueda ocurrir algo erróneo, de que algo pueda salir mal. Y es ahí la importancia que de forma conjunta con la administración hagamos una identificación de riesgos. La primera fase que tenemos en nuestra auditoría es la planificación. Digamos que algunas firmas decimos son planificación, ejecución y cierre. Nosotros aquí queremos segregar o separar un aspecto importante, una actividad que hacemos en la etapa de planificación. Digamos que se hace a lo largo de todas las etapas, pero en la planeación es muy importante y es la evaluación. La auditoría es permanente, digamos que si bien hacemos en esta fase de planeación, identificación de riesgos para enfocar las pruebas a lo largo de todo el año, en base a la comunicación constante con la administración, en la revisión de las cifras de los estados financieros, en los análisis de variaciones, identificar si existen transacciones nuevas o inusuales que ameriten adicionar nuevos riesgos o hacer cambios en nuestro plan de auditoría. Dulce, aprecio si puedes pasar al siguiente slide para detallar un poco o darles a conocer cuáles son las principales actividades que desarrollamos en cada una de esas fases. Previo al nombramiento del revisor fiscal en Colombia, como lo mencionaba Fabio en las asambleas anuales, o la renovación, que es importante que quede en esas actas. En muchas ocasiones revisamos los libros de actas de asamblea o junta de socios y se les olvida a veces a las compañías colocar como parte del orden del día el nombramiento o renovación del nombramiento del revisor fiscal. Es uno de los aspectos importantes ahora que se vienen en este mes, si es que ya no ocurrieron en algunas entidades, la reunión ordinaria del máximo órgano de la entidad, tenerlo en cuenta para dejarlo debidamente documentado en los libros de actas. Entonces, antes de este nombramiento o antes de que nosotros presentemos a nuestros clientes prospectos una propuesta
del trabajo y del alcance que vamos a ejecutar, debemos o estamos obligados a realizar procedimientos previos que corresponden como a la evaluación de la aceptación del encargo o del compromiso que vamos a desarrollar. Uno de esos aspectos que realmente deberíamos hacer previo a la aceptación y a entrar en el proceso de planeación es la reunión con el auditor predecesor. ¿Qué pasa en Colombia? Que muchas compañías no nos autorizan a hacer las reuniones con el revisor fiscal anterior, ya sea porque tienen dificultades en la comunicación, porque se aproxima el cambio y todavía no quieren informar que van a hacer el cambio de revisor fiscal. Pero como mínimo, antes de entrar como en una relación comercial, es importante que evaluemos y consideremos cuáles son las condiciones por las cuales las entidades están haciendo su cambio de revisor fiscal en caso que haya un revisor fiscal o un auditor previo. Evaluar cuáles son esas salvedades o asuntos relevantes en la opinión del revisor fiscal anterior sobre los cuales nosotros tenemos que hacer seguimiento y mirar cómo va a afectar el alcance del trabajo para el año actual y hacer una validación de qué tanto trabajo vamos a tener que hacer en la revisión de saldos iniciales. Entonces, lo ideal es poder hacerlo antes, sin embargo, en las compañías donde estos procedimientos no son posibles hacerlos en un 100% previo a la aceptación, lo hacemos en esta primera etapa de planificación y evaluación. Con la aceptación del cliente y el nombramiento, es importante, una vez está el nombramiento del máximo órgano, recordemos que hay que hacer el registro en la Cámara de Comercio y hacer la actualización ante la DIAN, con el fin de que las declaraciones de impuestos se den como presentadas desde el momento en que se hace el nombramiento del revisor fiscal. Entonces, tengan muy en consideración para las que son empresas que nos están acompañando en esta jornada del webinar o a los revisores fiscales que también hacen parte de esta charla, que estos tiempos se estén dando de manera adecuada y que no se estén presentando aquí desfases entre las fechas para poder dar cumplimiento a las presentaciones y declaraciones de impuestos. Para poder hacer nuestro trabajo adecuadamente, debemos entender el negocio del cliente. Nosotros hacemos al nivel interno en las firmas una designación del personal en cada uno de los compromisos. Esto pues liderado por los directores o socios de la firma o de la entidad que está haciendo el encargo de revisoría fiscal. Se debe designar un equipo de trabajo competente, calificado. Hoy en día no es suficiente con tener la preparación de contador público, dado el alcance que tenemos no solo en las cifras financieras, sino en control interno, en cumplimiento, se nos exige estar capacitados y actualizados en muchos más campos, más allá del netamente contable, ¿no? Entonces, importante la adecuada asignación de personal que conozca el sector de la compañía. Obviamente existen compañías que tienen particularidades en su operación, en el manejo diario, en la forma como se estructuraron las operaciones en Colombia. Y esas particularidades son relevantes poder tener claridad en las entrevistas que se hacen en esta primer visita de planeación con cada uno de los líderes o personas responsables de las principales áreas de la entidad. La auditoría, recordemos, no es una responsabilidad netamente del contador público o del área contable atenderla. La auditoría, así como nuestro alcance es integral, necesitamos tener acceso a todo el personal de la entidad que está a cargo de las áreas relevantes. ¿Por qué? Porque para poder entender las cifras en los estados financieros, debemos identificar cómo se generan las transacciones,
qué es lo que está llegando a la contabilidad, cómo se procesa, qué controles hay, cómo se determinan las cifras finales y qué controles relevantes está implementando la administración para garantizar que la información financiera se genera de manera fiable. Hacemos una asignación de recursos. Aquí el principal recurso es el recurso humano, el tiempo que el equipo de revisoría fiscal o auditoría externa dedica a la realización del compromiso. Hacemos un levantamiento de procesos claves, tal como lo mencionamos en la parte inferior. Para ese levantamiento de los procesos claves es importante evaluar qué políticas y procedimientos tiene documentado la entidad. Maravilloso cuando las compañías ya tienen un nivel de organización y de control interno implementado mucho más grande, mucho más desarrollado, avanzado, y tenemos flujogramas, documentaciones, controles identificados, pero el hecho de que no existan políticas o procedimientos definidos, que es lo que nos pasa en muchas de las compañías pequeñas y medianas en Colombia, no quiere decir que no exista nada, ¿no? Es la discusión que tenemos a veces con la administración de pues vienes a evaluarme el control interno, pero pues no tengo nada, entonces pues no puedes ver nada. No, aquí es importante porque, ¿qué pasa? Gran parte del control interno a veces lo hacemos más de manera empírica y práctica, sí, no está documentado, pero mira, yo la política o el procedimiento, pero yo lo hago de esta forma, dejo esta evidencia. A veces las personas son súper juiciosas en las áreas de operaciones clave de las entidades, que a pesar de que no está el control documentado, ha sido como una construcción constante y donde no hay mayor rotación de personal, se mantiene como ese conocimiento y tienen mucha claridad de cómo se procesa, cómo se controla y cuáles son los aspectos claves a revisar para el procesamiento de las transacciones. Hacemos una identificación de los riesgos que vamos a mitigar durante el año, porque en eso nos enfocamos. Como auditores tenemos principalmente, dada la metodología de auditoría, identificado riesgos significativos y riesgos normales, que son los no significativos, y les evaluamos como su alcance bajo, medio o alto, dependiendo qué tanto impacto y probabilidad tenga de ocurrencia. Y determinamos la materialidad para efectos de la auditoría de estados financieros. Para esta materialidad es importante conocer cuáles son los usuarios de los estados financieros de la entidad. No es lo mismo que los estados financieros sean para uso únicamente de un dueño, a cuando los estados financieros también, digamos que tienen usuarios relevantes como los bancos cuando existe un alto nivel de endeudamiento, o cuando son compañías que cotizan en bolsa, que tienen muchísimo más usuarios y obligaciones. Y definimos en base a esa materialidad la definición del plan de trabajo y el cronograma conjunto con la administración. ¿Por qué decimos plan de trabajo y cronograma? Fabio mencionaba que la revisoría fiscal es un trabajo permanente y así lo define nuestras normas. Realmente nuestra obligación es permanente, no es como que yo solamente voy en la planeación y luego al cierre hago la auditoría. Digamos que organizamos muchas veces esas visitas, pero es un trabajo constante. Con la administración tenemos actividades mensuales o periódicas permanentes que tienen que ver con el cumplimiento de revisión y presentación de declaraciones con la administración, y parte de esas actividades mensuales permanentes, pues necesitamos revisar qué nuevas transacciones hay, qué tratamiento le está dando la entidad a esas operaciones, que los libros de contabilidad se mantengan actualizados, porque de lo contrario, pues no podemos firmar las declaraciones tributarias, o tendríamos que firmarlas como lo menciona el estatuto con salvedad. En esta primera fase, también es un proceso de conocimiento, de diagnóstico, de entendimiento, para poder recomendar a la administración esas oportunidades de mejora que vemos en sus procesos y en su día a día. Dependiendo la complejidad de las entidades, también debemos evaluar la necesidad de involucrar especialistas
ya sea en el área de impuestos. Digamos que en Colombia las más recurrentes que utilizamos son el área de impuestos para evaluar que todos los requerimientos tributarios relevantes para la entidad se están cumpliendo, que la compañía tiene los controles tributarios y fiscales correctos para cumplir con sus obligaciones de forma periódica. También evaluamos el involucramiento de especialistas legales cuando existen un alto nivel de normatividad para el sector de la compañía o digamos que en entidades más sencillas o con menos complejidad que tienen requerimientos legales, digamos que estándar, lo que conocemos, lo podemos desarrollar directamente el equipo de auditoría. Y también evaluamos la necesidad de los especialistas en tecnología de la información. Los sistemas de información son claves, digamos que siempre han sido relevantes, pero pues en los últimos años, con todo este boom de la tecnología, con todo este tema de la parametrización, la automatización de los procesos, de los controles, debemos evaluar la importancia, la complejidad de ese componente tecnológico en las compañías para efectos tanto de evaluar temas de control interno como de verificar los controles automáticos asociados al procesamiento de la información financiera. En esta fase también hacemos una revisión inicial de los journal entries. ¿Qué significan journal entries? De pronto para las personas que no tienen formación contable, y es como todos los documentos o entradas de diario en la contabilidad. Evaluamos qué tipos de documentos contables existen, cuáles son los controles y los procedimientos que la compañía ha implementado para garantizar su adecuado procesamiento, para los ajustes que sean manuales, qué controles relevantes y qué documentación se está llevando a cabo para garantizar que no se den situaciones asociadas a temas de fraude o registros de estimaciones o transacciones que no han ocurrido o desviaciones en las estimaciones relevantes para la entidad. Y hacemos un diagnóstico inicial de todos los componentes del control interno. Pasamos a la siguiente fase, Dulce, por favor. En la siguiente etapa de la auditoría, digamos que este es el momento, las actividades relevantes de la planeación, pero les decía, igual la planeación es un proceso constante y permanente a lo largo de todo el año, porque durante todo el año debemos estar atentos de nuevas situaciones, de nuevos riesgos, de si es necesario ajustar el plan de auditoría, ajustarlo, y coordinar con la administración como el efecto en nuestro cronograma y en nuestros planes de trabajo, dados esos cambios. La ejecución de la auditoría va enfocado principalmente ya a la realización, ya después de este paso inicial de análisis, evaluación, conocimiento de la entidad, desarrollar las pruebas que hemos planeado, ya sea a nivel de controles o a nivel de cifras analíticas o sustantivas. En el planeamiento hacemos el diagnóstico inicial del control interno. Digamos que allí ya van inmerso nuestro alcance en la auditoría financiera, en la auditoría de control y en la auditoría de cumplimiento. En el diagnóstico inicial legal, pues vemos cuáles son las principales leyes y regulaciones a las cuales la entidad está obligada a cumplir, cómo monitorea y cómo garantiza que sí esté cumpliendo oportunamente con esas obligaciones. Aquí ya en la ejecución vamos a revisar, ya es más como la validación documental de esas muestras, de esos soportes que realizamos. ¿Qué son pruebas de controles? Pruebas de controles son las pruebas de diseño e implementación y efectividad de las actividades de control que las entidades han implementado en cada uno de sus procesos claves y que mitigan los riesgos que hemos identificado para la auditoría. ¿En qué consiste? En que dependiendo la periodicidad en la que dichos controles se ejecutan, hacemos un muestreo o una selección de partidas para validar que en esos momentos o en esas periodicidades las actividades de control se ejecutaron y se realizaron de la forma en la que estaba prevista y que esos controles
que están diseñados efectivamente mitigan los riesgos identificados. Aquí no basta con simplemente decir, yo tengo implementado este control. Es evaluar si el diseño de ese control es adecuado. ¿Qué miramos en los controles? ¿Quién lo hace? ¿La forma en la que lo realiza? ¿Qué evidencia está dejando de que realizó la actividad de control? Y aquí viene uno de los retos para nosotros como revisores fiscales o auditores, y es que en muchas ocasiones las compañías dicen, yo sí lo hice, pero no lo guardé, yo sí lo hice, pero no tengo el soporte, yo sí lo hice, pero digamos que no está la evidencia para poder verificar que el control sí se realizó como debía efectuarse o como estaba previsto. En las pruebas sustantivas, digamos que son más pruebas asociadas a revisar información detallada, documentación de las facturas, de compras, validación de que los bienes o los servicios se recibieron o que los bienes o los servicios que se venden o que se prestan sí se entregaron a los terceros, y se enfocan más a validar cada una de esas afirmaciones o aseveraciones a nivel de los estados financieros y a nivel de las transacciones. Un tema relevante que hacemos como revisores fiscales y que solicitamos en nuestras visitas es la relación de contratos vigentes que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque aquí evaluamos e identificamos transacciones importantes que en muchas ocasiones tienen un efecto en los estados financieros y las compañías no siempre han evaluado ese efecto o no lo han reconocido o no conocían que debía mostrarse en la contabilidad o que tenía un efecto en las notas a los estados financieros previo a que se materializara cierta transacción, que son como por ejemplo los temas que se presentan de contratos onerosos, activos o pasivos contingentes. De igual forma, es importante para el área de revisoría fiscal evaluar el cumplimiento y los clausulados que podrían generar alguna situación relevante, ya sea por demanda de cumplimiento en la operación o un ajuste importante en los estados financieros. De igual forma, hacemos la revisión del cumplimiento de las disposiciones legales internas y externas. Entonces, la auditoría de cumplimiento no es únicamente el cumplimiento de leyes relevantes externas, sino también de las internas, que se estén cumpliendo las disposiciones en los estatutos, que se estén cumpliendo las políticas y los procedimientos, y que la entidad tenga identificado esas leyes que afectan su operación, que estén al pendiente, por ejemplo, de licencias o de permisos que requieran para operar y que deben cumplirse en una forma periódica. Hacemos envío de confirmaciones, importante siempre confirmar a los abogados, clientes, proveedores, partes relacionadas. Y aquí es importante el apoyo de la administración. Saber quién efectivamente debería firmar las cartas y quién nos colabora para hacer los seguimientos a las respuestas. Evaluamos ajustes al plan de trabajo e identificamos las deficiencias de control y aspectos contables que surgen como resultado del desarrollo de nuestros procedimientos de auditoría, plasmándolos en cartas a la administración con el fin de que puedan realizar un plan de trabajo o un plan de acción para mitigar estas situaciones. Por último, en la etapa de cierre, lo que hace el revisor fiscal o el auditor externo es realizar los procedimientos de conexión. Dulce, ¿podrías colaborarme con el siguiente slide, por favor? En la conclusión, que es el cierre que realizamos los primeros meses del año, evaluamos el alcance de la materialidad, hacemos procedimientos de conexión para las cuentas de estado de resultados y también hacemos procedimientos de validación sobre las cuentas de balance al cierre del año, dado que opinamos sobre el estado financiero al 31 de diciembre también. Actualizamos confirmaciones
dependiendo también del resultado de las confirmaciones intermedias, evaluamos a qué terceros necesitamos también confirmar al cierre. Evaluamos las pruebas de corte e integridad de pasivos. Evaluamos variaciones o nuevas transacciones que identifiquemos en el estado financiero como parte de la revisión analítica. Y preparamos el memorando resumen de auditoría para efectos de documentación interna. Hacemos una actualización de la revisión de los journal entries y verificación de qué hechos ocurrieron posterior al cierre del año que pudieran tener un efecto sobre los estados financieros, ya sea como un ajuste o como una revelación. Y actualizamos las cartas de recomendaciones a la administración, haciendo seguimiento sobre las situaciones identificadas en el transcurso de la auditoría anual. Y como parte ya final, para poder emitir nuestro informe o dictamen anual, pues hacemos la evaluación y revisión del cumplimiento de las notas, los estados financieros y sus revelaciones con las normas de auditoría que le aplican a la compañía, con el fin de hacer la emisión final de auditoría y nuestro informe que va discriminado o segregado en 3 secciones, lo que tiene que ver con los estados financieros, con el control interno y con el cumplimiento de otros requerimientos legales. Siguiente slide. ¿Qué evaluamos en el control interno o cómo evaluamos el control interno en Colombia? Entonces, muchas firmas de auditoría, digamos que realmente hemos adoptado un marco conocido internacionalmente y es COSO. Es como el más usado a nivel internacional y aplicado en Colombia para la evaluación de los componentes del control interno. Recordemos que el control interno es responsabilidad de la administración. El control interno no es responsabilidad del revisor fiscal ni del auditor externo y el mismo está diseñado principalmente para proveer seguridad razonable acerca de los objetivos de las operaciones, de la eficiencia y eficacia de las operaciones, del reporte o generación de información financiera y del cumplimiento de las leyes y las regulaciones por parte de la entidad. Aquí es importante, digamos, educar a la administración, porque en ocasiones la administración cree que nuestro alcance va únicamente enfocado en las cifras de los estados financieros y las áreas incluso a veces nos preguntan, pero ¿tú por qué me estás pidiendo eso? O no te puedo pasar eso, déjame consulto si puedo enviarte esa información, déjame consulto hasta dónde puedo llegar. Y aquí la administración de la compañía, digamos que tiene que ser como nuestro punto de foco. Debe haber una comunicación constante con el auditor externo y el revisor fiscal con el fin de que podamos ejecutar de forma adecuada nuestras funciones y que sean conscientes de que nuestra evaluación al control interno no va enfocado únicamente al control relevante para la generación de información financiera que aplica en el caso de una auditoría externa netamente, pero en Colombia, como debemos pronunciarnos sobre lo adecuado del control interno de acuerdo con el Código de Comercio, pues también vemos el control interno desde los controles establecidos para el cumplimiento de los objetivos operacionales y del cumplimiento de las leyes y regulaciones. Otro punto relevante acá es que la administración debe ser consciente de la importancia de implementar un sistema de control interno en su organización. Los sistemas de control interno efectivos brindan mayor seguridad a la organización en todas las áreas de la compañía y da mayor credibilidad de la compañía ante terceros, mejorando incluso también su imagen ante todos los stakeholders. Como vemos en el siguiente slide, digamos que los principales componentes de control interno que nosotros evaluamos son los que están identificados o definidos por la metodología o por el marco COSO, que son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades, información y comunicación y las actividades de monitoreo. Entonces, en el ambiente de control,
¿Quién es el responsable del control interno? La administración. La administración debe identificar cuál es su misión, su visión, sus objetivos, cuáles son sus valores. Debe dar a conocer a todas las personas en la organización sus responsabilidades respecto a ese sistema de control interno. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, los empleados no son conscientes de hasta dónde el desempeño de sus funciones impacta a la compañía en el logro de sus objetivos. Entonces, es relevante dar a conocer, implementar a lo largo de todas las áreas de la entidad cómo el control interno está inmerso en las actividades que hacen en el día a día. El segundo componente es la evaluación de los riesgos. Digamos que aquí es importante identificar cómo la compañía identifica los riesgos tanto asociados al cumplimiento de su estrategia, a la generación de la información financiera y al cumplimiento de leyes y regulaciones, considerando también el riesgo de fraude. Las actividades de control, ¿cómo las identificamos en las entidades? A través de la documentación en políticas, procedimientos y actividades de control que permitan su monitoreo y su seguimiento. En información y comunicación, evaluamos los componentes también de los sistemas de información usados para la operación y para la generación de información financiera. ¿Cuáles son esas políticas que tienen establecidas para comunicarse de forma interna y de forma externa? Y como el control interno no es, digamos que un sistema o un proceso estático, sino de mejora continua, las actividades de monitoreo van enfocadas a que existan esos procedimientos de evaluación al sistema de control interno de manera periódica que permitan su mejoramiento, su ajuste, sus cambios, porque la operación cambia, los riesgos cambian, la estrategia puede cambiar en el mediano plazo. Siguiente slide. Bueno, Fabio, creo que aquí vuelvo y te cedo la palabra con los asuntos de independencia y elementos claves en los servicios a ser prestados por un auditor externo o un revisor fiscal. De acuerdo, gracias, Yolanda. Y por en aras del tiempo ya nos quedan algunos slides como para cerrar y ya después de este detalle que Yolanda nos puso sobre la mesa y bastante interesante, tratemos un poco elementos fundamentales respecto a la independencia, que es uno de los aspectos necesarios a considerar en todo trabajo de auditoría externa o revisoría fiscal. En el siguiente slide vemos cómo tratamos estos aspectos respecto de por qué es importante dicha independencia. Primero, la independencia es requerida bajo la norma y los reguladores. Segundo, pues es algo que se espera por parte de los usuarios de la información financiera, no solo los accionistas, pero también aquellos que leen información financiera y que incluso quisieran invertir en alguna de las sociedades. Por supuesto, es importante para evitar riesgos potenciales si no se mantiene dicha independencia. Pero tal vez tratemos o hablemos un poco de qué es independencia. Independencia es, y ya lo vamos a ver ahorita en el siguiente slide, pero básicamente es aquello que debe tener todo profesional respecto a la forma de actuar y de proceder respecto a su profesión para fines de poder dar una opinión independiente y libre de cualquier intervención de un tercero sobre dicha decisión. Por eso es tan importante esta independencia. Los servicios de aseguramiento tienen en sí el valor de que los mismos sean independientes a fin de que exista una integridad, una objetividad, un escepticismo profesional y, por supuesto, independencia en cada una de las labores y trabajos que llevamos a cabo. Como vemos en el siguiente slide, pues vemos dos aspectos que separan este tema de independencia. El primero es la independencia mental y lo segundo es la independencia respecto a la apariencia. La mental respecto a la integridad, objetividad y escepticismo profesional. Como les mencionaba, la
independencia básicamente es la forma en que un profesional actúa libre de posiciones o decisiones que puedan interceder en su opinión profesional. En temas de apariencias, pues los hechos y circunstancias que son bastante importantes respecto a la opinión, a fin de poder dar una opinión libre de cualquier eh, interferencia o intervención de algún tercero que modifique el resultado o desvirtúe la realidad de dicha opinión. Siguiente, por favor. Dulce, pasamos a la siguiente, por favor. Respecto al periodo cubierto, hay unos temas fundamentales que era lo que hablábamos para temas de diferenciar los trabajos de auditoría y de revisión fiscal. El periodo de los estados financieros, por supuesto, como ustedes saben, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, hay trabajos de auditoría externa donde pueden existir periodos diferentes. Por ejemplo, un periodo entre el 10 de septiembre y el 31 de marzo del 2022. Estos son periodos que pueden variar, depende de la necesidad de los trabajos de la auditoría externa frente a la revisoría fiscal, que sí debe cubrir completamente el año grabable completo. En el siguiente slide también vemos un ejemplo respecto al tema de los periodos y la relación de los negocios. Por ejemplo, pues el periodo va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre y en relación con los negocios, pues vamos a tener un tema de interés financiero en una empresa conjunta, ya sea que un cliente o con un propietario con control y un miembro del consejo de administración, un funcionario o otra persona que ejerza actividades de alta dirección para ese cliente. Entonces vamos a revisar exactamente en ese periodo estos intereses financieros que puedan tener en los negocios, los acuerdos que puedan tener y los productos y servicios entre la firma. Esto hablando un poco tal vez de la independencia, aquí hay un slide que estaba muy relacionado con lo que mencionábamos anteriormente. Y aquí en los aspectos de relación de negocio es importante considerar si nos vamos a ver independientes. Si la firma tiene relación directa con la entidad, con algunos negocios de la entidad, pues seguramente no va a tener la independencia mental suficiente para emitir una opinión libre de cualquier intervención de un tercero, puesto que está pensando en el resultado y su beneficio futuro que pueda tener en relación con dicha entidad. Entonces es importante considerar esos aspectos respecto a la independencia. Si se tienen acuerdos de distribución o comercialización con la firma o con la red de la firma, esto también puede violar algunos principios de independencia y poder generar o desvirtuar un poco los temas relacionados con la independencia. En el siguiente slide vemos algunos ejemplos relacionados de cuándo podemos ser independientes y cuándo no. Aquí tal vez algo particular y es si yo presto servicios de aseguramiento o auditoría externa, no puedo prestar servicios de contabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente el auditor o el revisor fiscal revisa y evalúa que la contabilidad se esté llevando en debida forma con base en los principios técnicas contables aplicables en Colombia. Si yo soy el contador, el que hace y registra todos los aspectos contables, pero a su vez el revisor fiscal, pues voy a decir que lo que registre está adecuadamente. Por eso es importante la independencia. Por eso es importante que existan profesionales de forma separada que puedan evaluar los aspectos de cada una de las áreas y evitar una inadecuada segregación entre las áreas y entre los servicios que se prestan. Un auditor puede prestar servicios de consultoría. Aquí dejamos una carita neutra en el sentido de que hay unos asteriscos y la respuesta es depende de muchas cosas. Si la compañía cotiza en bolsa, si el trabajo de consultoría va a tener un impacto directo en los estados financieros de la compañía o si es una consultoría externa que nada tiene que ver con el resultado de las cifras financieras de la compañía. Igual en temas laborales, yo no puedo dar una opinión en temas laborales si al final va a tener un impacto en la nómina y por lo tanto en el registro contable, pero también hay un asterisco y dejamos una carita neutra, porque pueden haber aspectos que sí puedo opinar o que puedo apoyar dentro del desarrollo como un servicio adicional, no dentro de los servicios de revisión fiscal, pero como un servicio separado, sin que viole los principios de independencia.
servicios de comercio internacional o servicios legales, usualmente los trabajamos con aliados estratégicos de manera tal de que evitemos este tema de independencia y por lo tanto puedan existir una adecuada tercerización y segregación de dichos servicios. Siguiente. Y por último, otros aspectos importantes de la independencia y es el tema de intereses financieros, tema de relaciones familiares. Si es que yo soy el revisor fiscal, no soy el contador de la compañía, pero quien es el contador o el director financiero de la compañía es mi esposa, pues tengo una relación directa. Es imposible yo decir o tener una independencia mental suficiente para poder emitir un dictamen que esté libre de sesgos o de opiniones de terceros. Aquí es importante ese tema, esas relaciones familiares pues también violan los principios de independencia. O la relación cercana, factores que son relevantes para evaluar el nivel de la amenaza de intereses personales, la familiaridad o intimidad cercana con alguna relación incluyente dentro de la administración. Por supuesto, eso es un tema relevante que siempre debemos evaluar. Nosotros como revisores fiscales, antes de aceptar un encargo, siempre debemos evaluar si en efecto podemos aceptar el mismo, porque no solo es un target adecuado para el tipo de firma que somos nosotros, pero adicionalmente vamos a tener una independencia para emitir una opinión clara y adecuada con base a si existe una razonabilidad de los estados financieros, si el control interno es adecuado, si las decisiones tomadas por el máximo órgano de la compañía se están llevando a cabo adecuadamente por la administración de la compañía. Digamos, básicamente era lo que les queríamos traer a colación. Bienvenidos si tienen algunas preguntas adicionales. Para nosotros es un gusto haber estado aquí acompañándolos. Dejamos un espacio de algunas preguntas. Joana, si tú nos puedes decir si tenemos algunas preguntas adicionales, con gusto estaríamos dispuestos a responderlas. Muchas gracias, Fabio y Yolanda. Sí, tenemos un par de preguntas que dice, como control interno de obligaciones fiscales, contables o de reportes, ¿debe llevar o presentar una empresa colombiana? Yolanda, ¿quieres dar respuesta? Yo entendería si, o entiendo es que qué reportes o temas de control interno debería tener una compañía, pero si quieres, Yolanda, si quieres explicar un poco más. Bueno, voy a opinar respecto a lo que tú también entendiste, porque no es clara la pregunta y sí me disculpan un poco y es, digamos que recordemos que el responsable de implementar un sistema de control interno es la administración. Entonces, desde esa perspectiva, en Colombia realmente no hay un marco definido para las entidades de sector real que sea de obligatoria implementación como de forma similar. Tenemos una circular específica para las entidades financieras, porque ahí en el sector financiero está ampliamente regulado cómo implementar el sistema de control interno. Lo mismo para las compañías de sector público, el MESI. Entonces, para las compañías del sector real, realmente depende mucho del juicio y del criterio de la administración. Debe evaluar qué medidas y qué actividades de control son suficientes para garantizar que cumple con sus objetivos. No sé si de esa forma respondemos a la persona que hizo la pregunta o si desea, está enfocada en otro aspecto. Bueno, esperemos si nos escribe algo adicional. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de controles internos debe llevar una empresa colombiana? Bueno, yo creo que va mucho alineado a lo que tú mencionabas, Yolanda. Básicamente es eso. Hay algunas organizaciones que tienen ya algunos lineamientos claros, pero en términos generales digamos, las sociedades de sector real no. Y esto está muy en libre albedrío de las administraciones. Lo importante es que esté alineado con aquellas directrices del máximo órgano y que por supuesto estén enfocados a tener un proceso libre o que mitigue posibles riesgos dentro de la organización o errores que puedan generar un tema de
malversación o algunos errores en materia de estados financieros. Igual de pronto para complementar, Fabio, o aclarar, y es, recordemos que el control interno está enfocado en tres aspectos. La eficacia y la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento regulatorio y lo que tiene que ver con la generación de información financiera confiable. Entonces, desde ese sentido, la administración debe definir cuáles son los objetivos estratégicos y en base en esos objetivos estratégicos y por cada una de las transacciones relevantes o procesos claves de la operación, evaluar cuáles son los riesgos que hay o que se podrían presentar para lograr ese cumplimiento de objetivos estratégicos y en base en esos riesgos diseñar los controles que garanticen que esos riesgos, bueno, que garanticen en un alto grado de seguridad que no se materialicen o que se administren y se mitiguen correctamente. Entonces, los controles van a depender de cuáles son los objetivos de la administración, cuáles son esas leyes y regulaciones a las cuales está sujeta y cuáles son los principales riesgos para la generación de su información financiera. Muchas gracias, Yolanda. Tenemos otra pregunta de Ricardo Trujillo. Las gracias por la información del webinar. ¿Y qué opinión tienen sobre el proyecto de reforma a revisoría fiscal? Son muchas cosas. Ese es un tema que es bastante discutido. Hoy en día, pues se presentan muchos temas y muchos aspectos que están siendo evaluados por la Junta Central de Contadores y por el Consejo Técnico. Sin embargo, creo que a hoy todavía puede ser prematuro dar una opinión respecto al tema. Creo que en efecto hay muchas cosas que deben modificarse y que deben mejorarse, por supuesto, a fin de ir evolucionando a través del tiempo y de los cambios organizacionales que se están dando. Sin embargo, creo que las bases deben seguir manteniéndose. Gracias, Fabio. Bueno, y vamos con la última pregunta de Magnolia Cortés. ¿El revisor fiscal debe crear un usuario por cada empresa ante el CIREL? ¿Y en cuál documento debe evidenciarse que el revisor fiscal válido lo que corresponde a Sagrilaf? Bueno, aquí en la parte netamente operativa yo voy a ser honesta y es que en los clientes en los que yo he tenido a cargo, sí hemos creado un usuario, pero más porque a nivel de firma tengo revisores fiscales que son diferentes, o sea, lo creamos más a nombre de la persona como revisor fiscal principal. Entonces, en ese sentido, sí me disculpo ahorita. No sé si Fabio tenga la claridad técnica de si el usuario debe ser diferente o firma. Lo hemos creado así en la práctica. Y en el tema de los cumplimientos, pues bueno, aquí es importante uno, la documentación de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Tenemos que conocer como cuáles son los aspectos relevantes o mínimos que cada compañía debe implementar y dejar la documentación de cómo verificamos el cumplimiento, cuál es la documentación que el cliente realizó en cada una de las fases de la implementación del sistema. Y dentro de la opinión de control interno, pronunciarnos, porque parte de la revisión del control interno a nivel de la metodología que escojamos o que las compañías hayan implementado, pues también nos manifestamos, como la norma lo exige, en la sección en la sección del cumplimiento de los sistemas de control interno que está obligada a implementar, pues manifestarnos que lo ha implementado o cómo está ese estatus de cumplimiento de cada uno de los sistemas. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a por la última, para no dejar al asistente en espera de la respuesta. Luis Daniel Ospina nos dice, entendí que la revisoría fiscal puede cubrir aspectos comerciales, logística, recursos humanos, trámites, contratos laborales. Sí, en efecto, digamos que lo que cubre la revisoría fiscal realmente es una evaluación integral de todas las áreas
de la organización. Entre ellas, por supuesto, se hace una evaluación de, por ejemplo, un departamento de logística para ver cuál es el impacto de esto en los inventarios y, por supuesto, los inventarios si están adecuadamente reconocidos en los estados financieros. Entonces, es una cadena de una evaluación, pero por supuesto es importante que consideren que son pruebas aleatorias sobre un plan de auditoría con una base de materialidad y sobre esa base se establece cuáles son las áreas las que deben revisar. No siempre se van a revisar o vamos a pasar por todas las áreas de la organización. Si bien es un trabajo integral, depende de un tema material y de un plan de auditoría que se establezca. Perfecto, Fabio, muchas gracias. Bueno, ya ahora sí no tenemos más preguntas. Eh, Cabe resaltar pues la asistencia de todas las empresas que estuvieron el día de hoy, las preguntas, muchísimas gracias. De esto se trata de tener esta interacción lo más que se pueda para cubrir todas las dudas. A Fabio y a Yolanda y a todo el equipo de JD del Río, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz día. A ti, Joana, gracias y a Muchas todos los gracias. asistentes. Feliz día a todos. Feliz día. Chao. Gracias, adiós. Adiós.